Hola, buenas tardes, ¿cómo están todos? Dios les bendiga. Hace rato que no estábamos por acá, no habíamos subido contenido, habíamos tenido unos contratiempos, pero ya estamos otra vez aquí de vuelta. Deseo que estén muy bien este día y que terminen de pasar un día lleno de bendiciones en el nombre de Jesús. Vamos a estar trayendo una serie que yo la he titulado ¿Cómo o viviendo en el nivel de hijos de Dios? Vamos a hacer 3 videos, esperando que de verdad sean de gran bendición para ustedes. Y bueno, vamos a estar compartiendo en el 1 de Juan, el capítulo 1, del versículo 5 al 10. Y yo espero que al final de estos 3 videos podamos entender que la libertad espiritual no es un acto instantáneo, sino que es un acto progresivo en nuestras vidas y que tampoco depende de las muchas oraciones o de las muchas veces que vayamos a la iglesia, sino de las muchas decisiones y de la voluntad que tenemos o que cada uno de ustedes tenga para cambiar. Entonces, yo le quiero traer como a manera de introducción algo. Cuando una persona está enferma de cáncer, va al médico, bueno, una persona está enferma, va al médico, le diagnostican cáncer. Seguidamente el médico le ofrece a la persona unas alternativas a través de la medicina, a través de la quimio, a través de muchos procedimientos médicos que le pueden ayudar a superar esta enfermedad. Y aunque tengan muchas opciones para curar ese cáncer, hay algo muy cierto. Si la persona no tiene la voluntad para tomar las medicinas, para ir a las quimioterapias, para hacerse los diferentes procedimientos químicos, médicos que necesite, sencillamente no va a suceder nada. El cáncer va a seguir ahí y la va a llevar a la muerte. Todo depende de la voluntad que la persona tenga para acceder a los tratamientos y de esta manera ser sana, si es que está en la posibilidad de ser sano, ¿verdad? Pero yo le quiero hablar ahora de la parte espiritual. Lo mismo sucede con nosotros los cristianos cuando conocemos a Jesús. Desde que llegamos a Jesús tenemos la posibilidad de ser sanos, de ser libres, de ser prosperados, de ser bendecidos en todas nuestras áreas. Pero todo no depende de Dios. Cristo ya lo hizo todo en una cruz. Y la mayoría de las cosas que queremos recibir acá depende más de la decisión y de la voluntad que cada uno de nosotros tengamos para accionar. Hoy les quiero hablar acerca de la libertad espiritual. ¿Por qué la libertad espiritual en muchos cristianos no se ve? Yo conozco cristianos de 1, 2, 3, 4, hasta de 20 años, que cada vez que hacen un llamado al altar, literal, cada vez que hacen un llamado al altar, ellos pasan. Si esa ya la predicación fue por la escasez económica, ellos pasan adelante. Si fue por la salud, ellos siguen adelante. Si fue por las emociones, ellos siguen adelante. Y a mí eso me llama la atención y me hizo esa pregunta. ¿Por qué muchos cristianos de años todavía siguen pasando adelante cada vez que un pastor llega y libertad espiritual en esto, libertad espiritual en aquello? Yo digo, ¿pero por qué? Entonces fue cuando me tomé la tarea de empezar a leer acerca de la libertad espiritual y pude llegar a la conclusión de que la libertad espiritual, o no yo, la palabra nos dice que la libertad espiritual o la santificación es algo que es progresivo en nuestras vidas y que no depende de solo yo aceptar a Jesús y que no depende de que yo pase adelante y que un pastor ore por mí y me diga te libero en el nombre de Jesús. Depende más de la voluntad y la decisión y las ganas que yo tenga de ser libre. Porque Cristo cuando murió en la cruz nos hizo libre de todas las influencias demoníacas que puedan haber en nuestra vida. Pero somos nosotros los que decidimos si queremos ser libres o queremos seguir siendo cautivos del pecado. Entonces yo le quiero leer en en 1 de Juan, capítulo 1, versículos 5 al 10. Dice, este es el mensaje que hemos oído de él. Yo uso mucho esta Biblia, me gusta, una Biblia de estudio. Dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces,
Lo primero que tenemos que mirar aquí para que la libertad espiritual se haga evidente, se haga una realidad en nuestras vidas, es lo que nos dice el versículo 6. Dice, necesitamos, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Entonces necesitamos estar o tener una comunión íntegra con Dios. Y una comunión íntegra con Dios no es aquella que practico yendo a la iglesia solamente. La comunión íntegra con Dios es aquella que yo, cada vez que lea la palabra y conozca una de las verdades que Dios me da, yo uno de los principios, yo pueda vivir practicando esos principios. Esté sola, esté en la calle, esté acompañada, esté donde esté, que yo pueda vivir una vida conforme a la palabra de Dios. Relación continua es escuchar a Dios, es practicar su palabra y obedecerla. Entonces, leer la Biblia y entenderla, practicarla sin dejar que prácticas humanas nos hagan desobedecer. Muchas veces conocemos los principios de Dios. Conocemos que, por ejemplo, mentir no es bueno, pero a veces tenemos ciertas amistades que por una u otra razón tenemos que o nos llevan a decir una mentira y bueno, como es mi amiga lo voy a hacer. Ahí ya yo estoy violando la regla que dice la palabra que mentir es pecado. Entonces, eso es una relación íntegra con Dios. Cuando yo vivo conforme a lo que Él me dice, sin dejar que las personas, que humanos, o sea, tengan una influencia tan grande en mi vida como para que me hagan cambiar los principios de Dios por los principios de las personas. Dice ahí, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. ¿Qué es andar en tinieblas? Es andar haciendo lo que no pertenece a la luz, porque Dios es luz. Entonces, la comunión con Dios tiene que ir coherente, o sea, tiene que evidenciar cuando yo ando conforme a su voluntad, conforme a lo que Él me enseña en la palabra. ¿Qué otra cosa hace parte para que yo pueda llegar a ser libre? Dice en Juan 8:31, y conoceréis la verdad. En el versículo 31, Dios dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, permaneciendo en su palabra. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, mira que no es necesario estar pasando adelante, sino que leer la palabra, vivir la palabra, practicarla es lo que realmente nos va a hacer libres. Entonces, la palabra es necesaria en nuestra vida, practicar la palabra. Dice en el versículo 7, de 1 Juan capítulo 1, versículo 5. El versículo 7 dice, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, la libertad espiritual se evidencia en muchas cosas, y una de ellas es la comunión los unos con los otros. Entonces, muchas veces cambiamos los principios, como ya dijimos, y terminamos haciendo lo que los hombres quieren. Y no solo eso, sino que terminamos evidenciando esa falta de obediencia, esa falta de integridad a la palabra de Dios. Y una de esas tantas cosas que evidenciamos es la falta de comunión los unos con los otros. La palabra dice que no debemos andar en contiendas, no envidias, debemos sentir amor por todos, comprenderlos a todos, ser empáticos con todo. Esto es andar en luz, no estar sintiendo celos, no estar viendo como murmuro del otro. Y es triste ver que en nuestras iglesias se ve mucha guerra de poder, mucha envidia, mucha división, porque todos quieren figurar, porque todos quieren mandar, porque todos quieren... En un cuerpo no todos hacen lo mismo, en el cuerpo de nuestro cuerpo no todos hacen lo mismo. Este hace una cosa, esto hace otro, la oreja hace una cosa, la nariz hace otra, en fin. Pero el cuerpo en sí tiene todo una completa armonía y una completa unidad para poder funcionar bien. Esa es una de las cosas que tenemos que evidenciar. Tenemos que andar en luz, tenemos que amar a todos los seres humanos, tenemos que procurar ver lo bueno de las personas y no lo malo. Andar en luz es tratar de hacer todo lo bueno que a Dios le agrada y evidenciarlo. Eso hay que evidenciarlo. Nosotros no podemos seguir predicando una cosa, practicando otra cosa y encima evidenciando otra cosa. Pablo dice que nosotros somos cartas leídas. Y eso de que a mí no me interesa que hablen de mí porque se hablaron de Jesucristo, ¿cuánto no hablarán de mí? Es verdad, pero de Jesucristo las cosas que hablaban, él por su propio peso se caían porque
Cristo daba otra evidencia en su conducta. Cristo evidenciaba el amor en su conducta, en su forma de hablar, en su forma... Pero es que hoy en día muchas veces hablan de nosotros es porque tienen razón de hablar. Entonces, andar en luz es una de las cosas que evidencia que yo practico la palabra y que Cristo vive en mí. Entonces, en la medida que yo empiezo a practicar la palabra, yo voy a poder andar en luz y voy a poder andar en libertad. En el versículo 8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Entonces, reconocer que fallamos. ¿Qué significa reconocer que fallamos? Yo sé que casi que a diario nosotros podemos estar, Señor, perdóname, sé que fallé en esto, sé que fallé aquello. Eso es reconocer que fallamos, pero también saber que o reconocer que no somos intachables. Y lo importante es que no hagamos sentir a los demás que ellos sí son pecadores. Cuando ya conocemos a Jesús, tenemos la tendencia a juzgar a los demás, a ver el pecado de los demás. Y eso no es una evidencia. Por eso allá en Romanos dice, tú que juzgas ya pecaste, porque nunca vamos a estar libres de fallas. Entonces tengamos mucho cuidado a la hora de juzgar. Reconocer que fallamos es bueno, es necesario, pero que ese reconocimiento de que fallamos también nos lleve a no juzgar a los demás porque también fallan. Eso es una evidencia que Cristo vive en nosotros. El confesar y apartarnos del pecado, no solamente reconocer que fallo, sino que yo tengo que confesarlo. Dice David, mientras callé, mis huesos envejecieron, pero cuando confesé mi pecado, hubo alivio en mi vida, hubo paz en mi corazón, Dios miró mi vida. Entonces, confesar y apartarnos del pecado. Todos los siervos que usted ve en la palabra que fallaron, se arrepintieron. David se arrepintió, otros fallaron y se arrepintieron. Entonces nosotros tenemos que aprender a confesar, pero también a apartarnos del pecado. Dice en el versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos al mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces, la libertad espiritual requiere que tengamos acciones en nuestra vida. Y una de esas es tener una comunión íntegra con Dios, obedecer su palabra a Él antes que a los demás, evidenciar a Cristo siendo luz en medio de las tinieblas, siendo luz en nuestra congregación, amar a nuestros hermanos, reconocer que estás fallando o que estamos fallando, confesarlo y apartarnos del pecado. La mejor forma de ser libres espiritualmente es tomando acciones conforme a la palabra de Dios. La palabra de Dios es un manual que tiene principios, que nos guía a hacer las cosas bien. Entonces, si yo tengo el problema de andar murmurando de mis hermanos, de mi familia, de mis amigos, ¿cómo soy yo? ¿Cómo logro ser libre de la murmuración? Pues cuando venga a mí el deseo de murmurar, yo prefiero irme a un lado y esconderme o apartarme de esta gente y decir, Señor, ayúdame porque no quiero murmurar. Cuando viene el deseo de mentir, Señor, yo no quiero mentir. O sea, tienes que hacer todo lo contrario a lo que tu carne te dice que hagas y que no le agrada a Dios. No es solamente yendo allá que te liberen, porque puedes ir que te oren 10,000 veces, que te digan te liberamos 10,000 veces, pero si tú no tomas acciones para cambiar tus malas costumbres, como dice la palabra, porque este cuerpo está viciado a las malas costumbres, a lo que hacíamos antes de conocer a Dios. Entonces tú tienes que hacer todo lo contrario a lo que la carne te pide. La carne nos pide mentir, pelear, gritar, odiar, envidiar, pero nosotros tenemos que hacer todo lo contrario. Solo tú sabes y conoces cuál es el problema que te está quejando hoy, cuál es ese yugo espiritual, esa esclavitud en la que Satanás te puede estar teniendo hoy en día. Pero si empiezas a hacer todo lo contrario conforme a lo que la palabra te dice, si me explico, o sea, si la palabra te dice que no mientas, pues no mientes. Si la palabra te dice que no pelees, no pelees. Si la palabra te dice que no sientas celos por tus hermanos, no sientas celos por tus hermanos. O sea, toma la acción de hacerlo, toma la voluntad, saca la voluntad, el deseo. Pídele al Espíritu Santo porque Él está para ayudarnos. Él es nuestro consolador y nuestra guía. Pero la mejor manera de tú llegar a ser espiritualmente libre es tomando acciones, haciendo lo contrario a lo que la carne te pide. Y ahí vas a empezar a vivir en el nivel de un hijo de Dios, porque un hijo de Dios tiene que vivir y ser libre. Que un cristiano puede ser poseído, un verdadero cristiano que ha recibido a Cristo en su corazón
no puede ser poseído ya por un demonio porque se supone que el Espíritu Santo vive en nosotros, pero sí puede ser influenciado. Y tranquilo, no te preocupes si tú conociste a Dios hace poco, a Jesús hace poco, en tu corazón lo recibiste y tú dirás que estás oyendo esto y dirás, pero yo todavía tengo muchos problemas, soy cautivo de la mentira, cautivo de la infidelidad, cautivo de la rabia. Es algo que tú vas a ir soltando poco a poco, pero en la medida en la que tú te dispongas a dejar de hacer eso. Y así llegarás a ser una persona libre espiritualmente. Ya no tendrás la necesidad de estar en cada culto que vayas a la iglesia, estar allí para que oren por ti, porque necesito, y salir y seguir siendo igual porque no tomaste acciones para dejar de hacer lo que a Dios no le agrada. Entonces, para vivir en el nivel de hijos de Dios, necesitamos ser libres espiritualmente. Yo te invito a que si este video ha sido de gran ayuda para tu vida, tú le des me gusta, lo compartas, te suscribas a nuestro canal para que sigas recibiendo nuestro contenido que sé que es de gran bendición. No te olvides compartir este video. Que Dios de verdad te bendiga, que Dios ayude a tu corazón a seguir adelante conforme a su propósito. Bendiciones.